el diccionario de lo que se vende en las playas para que nos ayude a entender Dani Rentería de lo que se vende en las playas. Él tiene al ratito le vamos a muy a cuenta preguntar lo a que Dani. pasa en Acapulco, por ejemplo. Pero bueno, está en línea telefónica Maite Ramos, vámonos de Cancún, Quintana Roo, a nuestra realidad, a la Ciudad de México, lo que está sucediendo. Maite Ramos es presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Social de la Coparmex, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Maite, pues nuevamente una crisis de movilidad, un tema que tiene que ver con los automóviles. Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Ya te extrañaba, caramba. Hace rato que no hablábamos y mira que te escucho, entonces ya sabes que para mí es un honor y un placer poder estar contigo en el fin de semana con tu auditorio. Y pues sí, el problema de la escasez y del desabasto de la gasolina está afectando severamente pues a todo el país, ¿no? Son más de 10 estados. Al principio, cuando esta crisis empezó en Guanajuato y en Michoacán, muchos la veían lejana y decían, no, a la Ciudad de México no va a llegar, y pues no, a la Ciudad de México llegó y cada vez está llegando a más lugares, ¿no? Uh-huh. Y es un problema, Jaime, porque yo creo que lo más importante que sí quisiera yo hacer mucho énfasis es, Coparmex está de acuerdo en el combate a la corrupción y a la delincuencia. O sea, sí se tiene que combatirse la corrupción, tiene que combatirse la delincuencia. El robo de combustibles es muy alto. Se estima que al país le cuesta más de 60,000 millones de pesos anuales el robo de combustible. Hay un gran problema ahí, pero sí creemos que no se está haciendo una estrategia integral. Y volvemos al punto que muchas veces hemos platicado tú y yo, en donde reducimos estrategias a una o dos acciones y no hacemos realmente pues un programa en donde digamos, bueno, se va a hacer esta acción, va a tener esta consecuencia y lo voy a prevenir de esta otra forma, ¿no? Y hoy la estrategia de combate al robo de combustible pues solamente se está reduciendo al cierre de ductos. Yo te preguntaría, ¿es suficiente? O sea, tú puedes cerrar los ductos y no prever que realmente necesitas una cantidad de combustible para poder abastecer pues a toda la gente, no solamente a la gente que se mueve en coche, sino a la distribución de mercancías. 80% de las mercancías en este país se distribuye a través de carreteras, a través de vehículos que necesitan pues gasolina en algún caso, diésel en otro, y hoy nos estamos enfrentando a una falta de información que es cada vez más grave. Uh-huh. Entonces, si le preguntamos a 10 personas de tu auditorio qué saben del tema, seguramente cada uno nos va a dar una respuesta diferente. Nos van a dar una fecha diferente de regulación o regularización del problema del desabasto. Habrá quien dice que sí hay, habrá quien dice que no hay, habrá quien dice que ya no hay diésel tampoco, habrá quien dice que empieza a haber también falta de combustible para la parte aeronáutica. Cada vez más en la especulación por no tener una información clara y precisa, una información suficiente, pues también genera y contribuye a generar esta psicosis que estamos empezando a vivir, donde la gente está cada vez pues más agresiva y más desesperada, ¿no? Claro, el jueves pasado, Maite, estábamos viendo la conferencia que dio el presidente de la Coparmex a nivel nacional, Gustavo de Hoyos, acompañado de muchos de ustedes. El sentir, como tú bien lo señalas, está bien el ataque al tema del robo de combustibles. ¿Mal planeado, mal elaborado, mal estructurado? ¿Sería la pregunta? Sí, seguro, y además mal comunicado, Jaime, lo cual lo hace todavía más grave, porque aquí el problema es que cuando no te dicen, y además empiezas a ver que lo que te dicen que es porque están llenando bidones, y de repente vas y ves que en la gasolinera que está cerca de tu casa no hay, y en la que está cerca de tu trabajo tampoco, y que cada vez tienes menos, y que ya nada más tienes el olor a gasolina. Yo veía fotos, y las debes haber visto tú, de patrullas que están policías empujándola porque se quedaron sin gasolina, de servicios de emergencia como ambulancias que están en filas de no sé cuántos kilómetros formadas también para recibir gasolina. Es decir, no caigamos en el debate que me parece un poco absurdo que he estado viendo en redes sociales de atacar a la gente que se mueve en coche. Esto es mucho más serio. No se trata nada más de pegarle al que utiliza el coche, a veces porque quiere, a veces porque necesita, ¿no? Claro. Es un problema mucho más grave. Sí, es cierto. Hoy si vemos un beneficio, pues a lo mejor hay gente que está probando otros modos de transporte, hay gente que a lo mejor está usando la bicicleta, que se están moviendo
en transporte público, pero también tenemos que ser muy honestos, Jaime, porque lo vivimos ya en la época de la contingencia. Uh-huh. Las ciudades no están preparadas para que todos nos movamos en transporte público. Yo hoy me tardé muchísimo tiempo en poder subirme al Metrobús en esta semana, por ejemplo, en alguna ocasión, porque había más gente, claro, pero no tienen la capacidad para poder atender el número de viajes que hoy se realizan en coche, aun cuando es mucho más la gente que todos los días se mueve en transporte público. Eso es cierto, ya hay que decirlo, ¿no? Ha habido también ahí como mensajes encontrados. Leía durante el fin de semana información, por ejemplo, que daba cuenta de que los viajes o la demanda de usuarios en el metro subía, el metro salió y dijo que no. Habrá que hacer un balance ya más a largo plazo en estos días, vaya a largo plazo, pero en un periodo mucho más corto, de lo que sucedió y de si nuestro transporte público, lo que tú dices, si aguanta o no aguanta, como sucedió con las contingencias ambientales, ¿no? Exacto. Mira, yo leía un tuit que puso en esta semana, probablemente el viernes Uh-huh. O jueves en la tarde, no lo sé bien, Rodrigo Díaz, ahora subsecretario de CEMOVI, donde decía que no han visto un incremento real en el número de viajes en el transporte público. A mí, Rodrigo, me parece que es muy respetable y debe tener información para poder afirmar esto. Uh-huh. No lo sé. Lo cierto es que si hay gente que ha estado utilizando más el transporte público, tampoco tiene mucho margen para poderlo hacer, Jaime, porque el metro ya está sobrepasado, el Metrobús también, los trolebuses también. O sea, creo que volvemos a caer en una crisis en donde volvemos a enfrentarnos con la realidad de la falta de inversión que tenemos en transporte público, de la necesidad de inversión que tenemos en transporte público, pero en donde este transporte también en breve, si no hay una solución, Jaime, pues también se va a empezar a ver afectado, porque si bien hoy dicen que no ha habido ningún problema de falta de abastecimiento para el diésel, uh-huh, pues hay ciudades en el país que ya empiezan a tener falta de abastecimiento de diésel. Claro. Y así decíamos que no nos iba a llegar la gasolina y nos llegó. O sea, al ratito nos va a alcanzar el diésel y entonces cuando tampoco tengas el combustible suficiente para que se mueva el transporte público o que te afecte, imagínate el aeropuerto, yo no sé en qué crisis podemos llegar a caer y yo no sé si están midiendo las consecuencias de una crisis de este tamaño. Estamos platicando con Maite Ramos, ella es presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Social de la Coparmex y presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Nuevamente, como bien lo señalas, Maite, nos volvemos a encontrar con nuestra realidad, un transporte insuficiente, un transporte que en ocasiones es peligroso, un transporte que no es lo que necesita una ciudad con las características de esta como es la Ciudad de México. ¿Qué te dice la gente, esta nueva gente que está encargada del transporte público a partir del 5 de diciembre que llegaron acompañando a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? ¿Hay buen ambiente? ¿Hay ganas de meterle y de entrarle de lleno a una situación que ha sido muy adversa a lo largo de los últimos años? Hay un hermetismo, Jaime, y yo considero, pero esto creo que también es por la falta de información o la poca claridad que ellos también tienen, porque si revisamos incluso los mensajes que pueden decir gobernadores de otros estados con el mensaje que tiene nuestra ahora Claudia Sheinbaum con nosotros, pues son un poco contradictorios. Yo no sé quién tenga la película o la foto más cercana a la realidad, ¿no? Y en este sentido ha habido hermetismo. Yo personalmente no he podido hablar con nadie de CEMOVI, a pesar de que ya los buscamos para saber pues qué medidas están tomando ellos, si empiezan a ver algún tema pues de abastecimiento o no, o de falta de abastecimiento o de escasez cercana, o cuánto tiempo están prevenidos para poder afrontar esta crisis. Si bien el director de Metrobús, Roberto Capuano, decía que Metrobús no tiene ninguna afectación, pues no, hay que recordar que todos los patios de encierro de Metrobús tienen depósitos de combustible y ellos utilizan diésel y urea, pero pues también eso se acaba, esos depósitos también, si no llegan las pipas a llenarlos en un momento dado, pues vamos a empezar a tener ahí también una crisis. Y hoy pareciera que no lo queremos ver. Y yo sí creo que una de las responsabilidades que tiene el gobierno, además de combatir la corrupción y la delincuencia, pues también tiene la obligación de garantizar el abasto suficiente de combustible. Es una demanda que no es que esté haciéndolo una parte específica de la población, es que todos nos podemos ver afectados, los que nos movemos en bici, los que nos movemos en transporte público, también vamos a sentir la afectación de la falta de suministros, por ejemplo.
Pues sí, tienes toda la razón. Pues Maite, qué gusto poder platicar contigo esta mañana. A ver si luego nos regalas unos minutos para platicar de movilidad alternativa y qué debe de hacer la autoridad pues, para regularla. No sé tú qué posición tengas sobre este crecimiento de las mobikes y de los patines y todo ello. Cuando tú me digas. ¿Sí, te parece? Sí, nos ponemos de acuerdo. Yo feliz de la vida porque además ya probé Lime y ya probé muchas cosas, entonces nos vamos a divertir platicando del tema. Es Maite Ramos, presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Social de la Coparmex y presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex en la Ciudad de México. Maite, gracias y te deseamos un extraordinario fin de semana. Un abrazo, Jaime, feliz año y mis mejores deseos y nos vemos pronto. Igualmente, Maite, que estés muy bien. Vamos a una pausa, 8:42.